Bueno, vamos a saludar a esta hora a Jaime Rafael Nieto, el autor del libro M19 de la Guerra a la Paz. El libro que la semana pasada dio tanto que hablar a propósito de la decisión tomada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, de no permitir la presentación de este libro el pasado 21 de abril en la Biblioteca Pública Piloto. Yo pienso que ni siquiera la noticia aquella de un mar para Medellín que generó tantas reacciones, ni esa noticia generó tantas reacciones adversas para el alcalde Federico Gutiérrez. O sea, eso uno lo mide en cantidad y en calidad. Ojo, no es solamente la cantidad, o sea, hay gente que dice lo que le da la gana, porque me dio por decir, pero los comentarios ya con fundamento, con peso intelectual incluso, que se suscitaron en torno a esa decisión adversa, contraria, mal asesorada de Federico Gutiérrez, nunca repito, se había dado. Bueno, vamos a saludar de una vez al autor del libro, aquí está, Rafael Jaime, bienvenido a Clickcracia, el poder de la información a un clic. Bienvenido. Buenos días, Roger. Encantado de estar aquí con usted compartiendo este espacio y también un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Un favorcito de tipo estético. Acomode un poquitico la cámara para que no se corte la cara, que está terminando aquí. Eso es por ahí. Mejoró, hombre. Qué fácil fue. Ahí está bien, ahí está bien. Muy bien, perfecto. Bienvenido. Bueno, el viernes pasado intentamos conversar con usted, no fue posible, hablamos rápidamente. En todo caso, voy a empezar por un comentario que hicimos el viernes y que por ahí nos da el punto de partida para esta conversación con usted hoy. Definitivamente ese episodio fue, mejor dicho, el mejor apoye mercadológico para su libro M19 de la guerra a la política, ¿no? Sí, señor. Yo mismo no me lo esperaba y los colegas que me preguntan, yo lo que quiero es que busquen que su publicación sea adversa al alcalde de Medellín para así garantizar una extraordinaria publicidad. La publicidad de verdad. Bueno, ya ha sabido mucho, lo estaba diciendo yo en un instante, que no ha habido un hecho pues que ha sido como tan adverso al alcalde como este. ¿Por qué cree usted que, digamos, hubo tanta reacción? Y lo dije hace un instante, no solamente cantidad de reacciones, sino de calidad. O sea, con nivel intelectual y cultural, histórico, académico, periodístico, en fin, de crítica en torno al alcalde. ¿Por qué cree? Bueno, Roger, en primer lugar, permítame felicitarlo de nuevo a usted por sus dos comentarios en las redes, por lo menos los que yo alcancé a mirar y a ver por su profundidad y su claridad eh, analítica, ¿no? De los, entre muchos, de los pocos comentarios con un nivel intelectual y reflexivo muy valioso. Yo creo que la reacción de la ciudadanía frente a esta decisión del alcalde de censurar el lanzamiento de este texto tiene que ver con algo muy elemental que a veces pareciera que no estuviera ahí en el ambiente. Es que los ciudadanos no toleran actos de injusticia y de violación de derechos, sobre todo uno que es de los más elementales, como es el de que cada ciudadano tenga la libertad de expresarse, ¿no? Y de dar a conocer sus ideas. Entonces yo creo que esa sensibilidad en una ciudad como Medellín, que aparentemente es una ciudad pues alienada en el consumo, en otros productos culturales, no, yo creo que este episodio lo que nos muestra es que hay una suerte de corriente crítica, no necesariamente intelectual de avanzada, una corriente crítica
que reverbera en el común del ciudadano. Y creo que eso fue lo que se expresó en las redes, ¿no? Y se expresó como reacción a una actitud que les aparecía como una violación flagrante a un derecho elemental como es el de la libertad de expresión. Profesor, un saludo muy especial. ¿Qué es lo que usted buscaba o qué es lo que usted busca con el libro? ¿Cuál es el, digamos, el tema principal del libro? ¿Por qué la gente lo debe leer? ¿Por qué no es un tema político lo del alcalde, sino que fue, o más bien sí fue un tema político, porque todos sabemos que es más una oposición al presidente Gustavo Petro que cualquier otra cosa? Pero ¿qué es lo que usted busca con el libro? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué es lo que podemos encontrar nosotros en el libro, profesor? Gracias, Oscar. Esa pregunta me parece muy bonita porque precisamente eso es lo que dota de sentido todo lo que hicimos alrededor del martes, bueno, desde antes del martes, de la publicación misma del libro y los preparativos de su lanzamiento. Es contribuir a una cultura intelectual y política de la ciudadanía en un contexto en el cual en la pasada campaña presidencial surgió el tema del M-19 y mucha gente seguro no tiene una imagen del M-19 más allá de lo ocurrido con respecto al Palacio de Justicia, al estigma de ser terrorista, etcétera, etcétera. Entonces, es como poner en perspectiva eso que surgió en la campaña presidencial del 2022, como para que la ciudadanía tenga una visión más amplia al momento de calificar o descalificar al M-19, porque el libro, la verdad es que es un libro crítico, no es de ninguna manera un libro apologético de nada. Es un libro crítico sobre el proceso sociopolítico de 2 décadas de configuración del M-19 en la historia política reciente del país, hasta su conversión en movimiento político legal, que participa con una amplia votación en la Asamblea Nacional Constituyente, que es artífice de la Constitución de 1991, que es el primer grupo insurgente, por lo menos después de la segunda mitad, o mejor, durante la segunda mitad del siglo XX, el primer grupo insurgente que se aviene a un proceso de paz exitoso con el gobierno nacional. Entonces era eso, era como contribuir, no tenía mayores pretensiones ni políticas, ni académicas, en un sentido pues masivo, contribuir como a que la gente se dotara de una perspectiva más amplia acerca de este movimiento insurgente que fue el M-19. Porque sí, muchas veces los ciudadanos por falta de información, por falta de conocimiento, fácilmente se dejan fanatizar o apasionar por una perspectiva X o Y, ¿no? Favorable o desfavorable. Entonces, una ciudadanía informada es una ciudadanía responsable, creo yo, y participativa, por supuesto. Entonces, allá apuntaba el libro, o apunta. Profesor, buen día, cordial saludo, qué bueno tenerlo aquí. Esta entrevista la queríamos hacer desde hace mucho tiempo, creo que usted fue el foco de la noticia la semana pasada, muy por encima inclusive del debate electoral que se lleva todos los titulares durante estos días, pero usted se lo robó para que vea. Entonces quisiera que me hablara sobre 2 temas concretos: apología al delito, que es el calificativo que usó el señor alcalde para hacer esta censura. Si él diga que no es censura, es censura. Y lo otro es, me queda muy, está como en la nebulosa, ¿cuál fue la verdad, la verdadera participación en esta situación tan compleja que usted vivió en el Jardín Botánico del director? Porque unos dicen que pese a la orden del alcalde, él permitió, pero otros dicen que no, que ya era muy difícil que sacaran a la gente ahí, que lo único que hizo fue no darles el sonido. Háblenos un poco de esos 2 temas, profesor.
Bueno, con respecto a lo primero, lo que yo puedo opinar como ciudadano y como autor del libro es que, bueno, de pronto la actitud del alcalde al descalificar mi libro como apologético del terrorismo, una descalificación que hace sin fundamento, porque si fuera una persona que haya leído el libro, pues venga, entablamos un debate sobre lo que él está afirmando, pero es absolutamente irresponsable yo calificar o descalificar una obra, cualquiera que ella sea, sin haberla conocido. Entonces yo creo que eso primero es lo que hace sospechosa la descalificación del alcalde. Yo creo que el alcalde, de pronto por la coyuntura electoral y por su posición en este debate proselitista, ese sí, está muy sensible y muy temeroso frente a todo aquello que de una u otra manera él intuya que tiene relación con el presidente Petro y con la campaña pues de continuidad de Iván Cepeda. Y como Petro fue del M-19, entonces él asoció inmediatamente referencia al M-19 con Petro y la campaña. Eso es como yo en un esfuerzo por interpretar es lo que le daría sentido a esa actitud de censura y de irresponsabilidad tremenda por parte del alcalde. Porque alguien que lea el libro no tiene que ser que lo lea en complicidad conmigo, pues que lo lea desprevenidamente se va a dar cuenta que el libro es crítico frente al M-19 en lo que tiene que ser crítico, ¿no? Crítico frente al contexto de surgimiento del M-19, que es el periodo del Frente Nacional, que todos sabemos es un periodo marcado por la exclusión política, por la militarización de cualquier forma de protesta o de oposición. Entonces también crítico frente a eso, crítico frente a las instituciones del Estado ya profundamente desgastadas y desprestigiadas, crítico también frente a la práctica del clientelismo y el burocratismo de los dos partidos tradicionales que dominaban la escena política, ¿no? Entonces, de todo es el libro, de todo es, pues podría juzgarse el libro menos de ser apologético de nada ni de nadie, y menos aún apologético del terrorismo, ¿no? De pronto, es como si dijéramos que algún escritor aquí es mafioso o pertenece a las huestes o perteneció a las huestes de Pablo Escobar porque ha escrito uno, dos, no sé cuántos libros sobre Pablo Escobar con la figura del capo pues en la portada del libro. Es como lo mismo. O incluso espacios aquí de ciudad que tienen que ver con Pablo Escobar y lo que él representó y que sin embargo están abiertos, son patrocinados por los gobiernos locales. En fin, eso me pareció algo no solo injusto, sino insólito, ¿no? Absolutamente insólito. Bueno, la actitud del director de la Biblioteca Pública Piloto, yo le puedo decir, vea, al comienzo una actitud muy cálida, de mucha acogida. Cuando hicimos la solicitud, al rato ya él había decidido que sí, que contaran con todo el espacio, la infraestructura de la biblioteca, que incluso ya ellos tenían lista la programación, pero que como veían muy importante, muy valioso pues este texto, y que al parecer pues conocían mi nombre, que con el mayor gusto se mostraron muy dispuestos. Incluso el mismo día del lanzamiento que mi hija se pone en contacto con ellos, de nuevo ellos le ratifican su disposición, o sea, un estado de ánimo muy de colaboración, muy normal. Por eso nos tomó pues de sorpresa que faltando 10, 5 minuticos se nos notificara por parte de él esta decisión. Yo sé que para él de pronto pudo haber sido algo incómodo porque
había como dos lógicas ahí encontradas, una lógica cultural, intelectual, académica, y otra lógica más de orden política, pues, pero en el sentido convencional, proselitista, ¿no? Por parte del alcalde. Entonces, pues yo en un ejercicio como de comprensión de su actitud, por eso no le seguí como controvirtiendo cuando él me dice, no, es que es decisión de la alcaldía. Yo noté que el funcionario, o mejor, que el director optó por la postura del funcionario, ¿cierto? Del funcionario que está inserto dentro de una estructura jerárquica y que debe obedecer las órdenes de su superior. Yo si hubiera estado en el lugar de él, siendo director e inserto en esa estructura, de pronto lo primero es pedirle excusas al autor del libro y a los organizadores. Si él es un académico, expresar la solidaridad inmediatamente con nosotros y decir que lamentaba, y ahí sí lo otro, ¿cierto? Porque uno entiende que ellos hacen parte también de una estructura de jerarquía. Yo de pronto hubiera hecho eso, o quizás me hubiera, ¿cómo se dice? Me hubiera declarado en rebeldía con la orden del alcalde, que eso también es posible hacerlo uno como ciudadano cuando tiene convicciones intelectuales y políticas, o sea, declararse en rebeldía. Alcalde, lo siento mucho, pero por un lado el evento es propio de esta biblioteca, está dentro del perfil de la misión y visión de esta biblioteca. En segundo lugar, ya el evento está aquí, todo está aquí, los asistentes están aquí, los panelistas también. Ese evento es irreversible. Mire a ver qué decisión va a tomar usted, pero yo como director me niego a desautorizar el evento. Eso también hubiera sido una posición muy digna y quizás hubiera correspondido a su rol como director de un centro intelectual y cultural como es la Biblioteca Pública Piloto. Profesor, buenos días, gracias por acompañarnos. A propósito de todo este ruido que generó la decisión del alcalde Federico Gutiérrez, aparecieron por ahí unos videos, me encontré un video en el que aparece el recién nombrado por él cuando fue elegido alcalde Federico, recién nombrado por él secretario de Cultura, Manuel Alejandro Córdoba, que recordemos que también que no duró mucho en el cargo porque a raíz de ese video del que le estoy hablando, en un acto público él reconoció que Federico Gutiérrez lo había puesto en la Secretaría de Cultura para manejar chicharrones, así no supiera mucho de los temas de cultura. ¿Cree usted que eso como que refleja un poquito lo que se piensa desde la alcaldía con los temas culturales? Yo me inclino a pensar eso, Germán. Buenos días. Es lamentable, la verdad, que la lógica, que no es una lógica, diría yo, solo del alcalde, es una lógica que lamentablemente ha impregnado toda la estructura de dirección y de administración del Estado. Porque termina politizando en el peor de los sentidos instancias, espacios que deberían responder a lógicas no politiqueras, o por lo menos no de político de ese perfil tradicional que heredamos del Frente Nacional, clientelista, burocrático. No importa que usted no sepa de nada, lo importante es que usted me logre regular esto con base en esos criterios. Me parece que eso debería ser erradicado, sobre todo en espacios como por ejemplo las universidades, como las bibliotecas, los espacios científicos o de investigación, los espacios de salud. O sea, hay ciertos espacios que yo no quiero ser, pues, caer aquí en la asepsia, en la supuesta asepsia política. Obvio, todo es político, ¿no? Porque ninguno de esos espacios está por fuera del manejo institucional y la dinámica política de una ciudad o de un país. Pero sí hay presupuestos éticos
relacionados con el carácter de ciertas instituciones que deberían prevalecer sobre cualquier lógica política en el sentido pues convencional que entendemos aquí en Colombia por política, ¿no? De ese manejo celoso de la burocracia, etcétera. Entonces yo creo que en el caso de la Biblioteca Pública Piloto y de otras bibliotecas públicas de la ciudad y del país, yo creo que el criterio debería ser otro, de pronto un criterio más meritocrático, por así decirlo. Profesor, dos cositas. Va a presentar el libro en la fiesta del libro. No sé si tenga el espacio suficiente y si el alcalde se atreva a vetarlo de nuevo. Y segundo, me han dicho que ya se agotó la primera edición y que ya incluso están pensando en una segunda. Javier, pues en la fiesta del libro yo lo presentaría con el mayor gusto, no solo al evento de la fiesta del libro, sino a cualquier otro espacio de ciudadanía, ¿no? Bien sea de ciudad. De hecho, por ahí tengo anunciado un encuentro con los jóvenes de Santuario, que están muy motivados y que hagamos un acto de presentación. En la Universidad de Antioquia también lo hicimos el viernes pasado. En fin, o sea, yo tengo la mayor disposición de ir a grupos de ciudadanos que quieran compartir conmigo una reflexión sobre el contenido del libro. No voy a hacer política pues en el sentido convencional de ir a hacer campaña por este o aquel otro candidato, partido o movimiento, ¿no? Con esto no quiero decir que yo no sea también político, o sea, que no tenga mis visiones de la política, que deje de ser ciudadano. Yo sigo siendo ciudadano y tengo mis propios puntos de vista. Pero en esto de la presentación del libro sería eso, a propiciar reflexiones sobre mi libro. A mí me interesa como académico propiciar esa reflexión porque el libro es susceptible. Imagínense, fue escrito en 1995. Todavía no habían libros sobre el M-19. No se conocía la investigación sobre el M-19, no existían. Existían las entrevistas clásicas de las periodistas Lara, bueno, ahora no me acuerdo, Olga Viar, en fin, Arturo Alape, pero libros propiamente sobre el M-19 no había. Entonces es un libro que es susceptible de tener muchos errores, muchas imprecisiones. Entonces, bueno, quizás los jovencitos no vivieron ese periodo, pero ya los sesentones sí teníamos conciencia de que era lo que estaba pasando y pueden hacer sugerencias muy valiosas para mejorar el libro, de manera que esa es como la idea. Y con respecto a una posible edición, no sé, yo supe que en Medellín se había agotado el libro. Entonces, no sé si todavía hayan existencia. Yo me comuniqué con la editorial y incluso les sugerí que si el libro estaba agotado, ¿por qué no pensaban en una reimpresión? Yo la verdad no tengo experiencias en ediciones comerciales. A mí mis libros me los ha editado siempre la Universidad de Antioquia. Entonces no sé cómo funciona eso. Me dijeron que eso corría por cuenta mía, entonces, como yo la verdad no tengo recursos para estar sacando de mi bolsillo 2, 3 ediciones, entonces está ahí en stand-by, la verdad no se ha concretado nada. Finalmente, profesor, sobre la esencia misma del libro, lo que es, que lo dice clarito, muy clarito, de manera explícita, el título, M-19, de la guerra a la política. Es explícito. Hay maneras simplistas de ver el tema, como la del alcalde, hay que decirlo abiertamente, pero también obedece a una forma de creer que se logra la paz en el país, que es mediante la vía militar, que no ha sido posible. La mejor forma demostrada, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es la vía dialogada, negociada,
y es lo que precisamente plantea su libro. Entonces, el comentario final, así cortico, es, hombre, entender lo más simple y además demostrado claramente que es mejor tener a una gente echando cuento en el Congreso, en las asambleas, en los consejos, echando cuento, a veces sea violento, como está pasando hoy en día con la palabra, pero mejor eso que estar echando bala, como se dice popularmente, y produciendo los daños que está produciendo hoy en día, por ejemplo, en el suroccidente del país. Es así de sencillo. De la guerra a la paz es lo que un país tan conflictivo como el nuestro, de la guerra a la política, un paso a la paz, eso lo agrego yo, un paso a la paz es lo que realmente un país tan conflictivo como el nuestro necesita. Así es, Roger. Y aceptar también que así no nos guste, el M-19 es parte ya de la cultura política colombiana, pues de la realidad, pues, y debemos tratarlo como tal, ¿no? No debemos estar en una actitud como estigmatizadora, querer negar los hechos de la realidad. Entonces, bueno, y no está de cualquier manera, porque yo creo que con la desmovilización del M-19 y su conversión en movimiento político, se desatan los principales cambios que conoce el país en el último tramo del siglo XX y comienzos del siglo XXI, ¿no? Y hay que decir que pese a sus errores y todo, como actor armado, incluso como actor político, ya hay que decir que el M-19 contribuyó primero pues a la creación de la Constitución de 1991 y abriendo una autopista muy amplia para que otros grupos insurgentes, siguiendo su ejemplo, pues también se desmovilicen, ¿no? Y entren en un proceso de acción política legal. Gracias a ese proceso, hoy tenemos un presidente que es de izquierda por primera vez en la historia política de Colombia. Estábamos retrasados con respecto a yo creo que a toda América Latina. En toda América Latina ya habían conocido presidentes de izquierda, habían hecho su experiencia, mala o buena, pero la habían conocido. En Colombia estábamos retrasados con eso, entonces gracias a esa desmovilización, como parte de la cultura política democrática, pues tuvimos la ocasión de tener el primer presidente de izquierda. No sabemos si esa senda va a continuar, si se va a interrumpir. En fin, yo creo que las elecciones de 2026 serán las que decidan sobre ese curso probable, ¿no? Sí, señor. Y tiene uno que ser muy tosudo para no reconocer que jugó un papel muy importante, usted lo acaba de decir, en esto. La constitución política de Colombia, para muchos, un cambio trascendental en la forma de ver la política y de hacer la política, no proselitista, la política general de un país como el nuestro, un Estado, no precisamente, eso lo dice todo, pasar de Estado de Derecho a Estado social, democrático y constitucional de derecho. Está aquí y jugó en ello un papel muy importante ese grupo guerrillero que fue grupo guerrillero, fue terrorista, fue muy dañino, pero simplemente un día tomó la decisión de sentarse a la mesa y fue la primera experiencia negociada exitosa. Y de ahí para acá, el EPL, el Quintilán, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista, hasta yo creo que puede meter ahí las milicias populares, las Autodefensas Unidas de Colombia y las FARC, y mucho más si es que la voluntad de los colombianos quiere que así sea. Doctor Rafael Jaime Miet o Jaime Rafael, ya le confundo los nombres, escritor de M-19, de la guerra a la política. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, Roger, por la invitación, muy complacido. Un feliz día. Felicidades, señor. Mucha suerte. Bueno, señores, se cumplió la conversación que queríamos tener con el autor de este libro y creo que fue muy nutritiva, ¿cierto? ¿Cierto, Javier? Excelente entrevista, Roger. Excelente invitado, no por tanto la entrevista, no por el invitado y por el tema. Sí, sí, claro, importantísimo.